tardes, amables televidentes. De nuevo con ustedes en este canal 19 Cinevisión, como cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Lo que pasó y lo que viene. Don Julio, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, García, amigos televidentes. Nuestra gratitud por estar junto con nosotros en esta hora. Y siempre con la esperanza de que cada día que venga, cada día que llegue, sea de prosperidad, de entendimiento, de comunicación, para que la vida no sea menos difícil. Esos son nuestros deseos. Muy bien, pareció casi un deseo como de fin de año, de Navidad, ¿eh? Tú Porque, viniste hoy muy docto, muy preocupado por tus congéneres. Lo que me sucede es que trato cada día más de no ser tradicional. Tú no puedes aceptar que tus hijos te digan de que, papi, en el Día del Padre te llevo a comer. No, no me llevo a comer nunca. Mami, en el Día de la Madre. Y los 364 días, ¿qué van a hacer? ¿No van a entrar palo a mí a ti? Bueno, vamos a ver. Es optimismo. Estaba muy bien, pero ya se pone muy... Sonríale a la vida a pesar de los problemas que tenga. Porque así la hacemos menos difícil. Así mismo es. Y no voy a decir farmacia Mella, pero está bien. Bueno, si le trae gratos recuerdos a la farmacia... Pues bien, don Julio y amables televidentes, nuestros amigos. Vamos a hablar muchísimas cosas, hay muchísimas cosas de qué hablar. Yo quiero que hagamos una reseñita de las cosas que han ido pasando, antes de entrar en 2 o 3 temas que son muy polémicos. Picaditas. Sí. Que lleven aliento. Y no es que no haya polémicos en esto que vamos a tocar tampoco, porque se me ocurre en orden casi cronológico, hablarte de en qué va lo de Ventura Camejo, que tú sabes que Ventura Camejo causó unas reacciones diversas, tanto en el partido como en parte de la sociedad, al hablar de aquel acuerdo en el 2015 que prohijó la candidatura a presidente de Danilo Medina. Sí. Y entonces él se destapó en estos días y dijo que eso había sido un fraude, ¿sí cómo fue que dijo? Un atraco. Un atraco, que eso fue Pero lo peor de eso es que él es de lo que propuso fue el que y es de los firmantes. Claro, Ramón Ventura Camejo es un miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Claro que sí. Y entonces la vicepresidenta de la República fue la primera que le contestó. Margarita Cedeño de Fernández. Entonces, a los comentarios de ella, él respondió diciendo que pedía públicamente, eso fue el lunes, sí, a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández que dijera públicamente en qué él se sirve del partido y en qué se sirve del pueblo. Esas situaciones se dan, García, cuando tú llegas al fanatismo. Porque la vida política del PLD, siempre su trayectoria fue discutir sus diferencias hacia adentro, nunca sacar problemas hacia afuera. Pero como ahora hay 2 grupos de intereses, el presidente Medina y el doctor Fernández, que es presidente del PLD, ya lo que era esa disciplina consciente de los PLDistas ya no tiene controles. Porque cuando tú analizas y te vas al fondo, tú dices, ¿qué necesidad hay de que Ventura Camejo y tanto Margarita Cedeño saquen al aire eso? Bueno, Margarita reaccionó a las declaraciones de Ventura Camejo. Perfecto, pero que no importa que yo haga las declaraciones, si tú y yo tenemos un canal de comunicación. Eso es así. Que tú me puedes decir, Julio, ¿cuándo nos juntamos? O llamarme por teléfono. Y te estoy hablando en plano individual. Llevemos eso al terreno de un partido político que su trayectoria fue que las decisiones y la discusión eran en los organismos. Claro que sí. Porque ¿cuál es el beneficio? Margarita le dice, bueno, mi criterio y mi visión es que cuando yo entré al PLD era para servirle al pueblo.
Claro. no para servirme de. Exactamente. Entonces, Exactamente. Camejo le responde, presénteme las pruebas de lo que yo me Sí, sirvo. él dijo, habló de que él llevaba la política como un sacerdocio. Pues entonces, Y volvió a reiterar que el planteamiento sobre la reunión donde se acordó el transitorio sí, que tiene la Constitución y que hoy impide la repostulación de Danilo Medina fue un atraco. pero fue un acuerdo, Pero no de dos. yo entiendo lo que tú dices perfectamente y sé que los amables televidentes también. Óyeme, ¿por qué traer esto así? ¿Qué beneficia? Cuando las cosas se veían como que... Las aguas estaban sí, como volviendo. de repente, este hombre viene con esto. Pero es insólito. Y además él dijo que él piensa que el presidente Danilo Medina tiene derechos. No, y claro que tiene derechos. pero eso nadie es ha así. dicho que no es que no tenga Óyeme, derecho. ni siquiera se habla realmente de modificar la Constitución para quitar el transitorio para que Danilo, no que se repostule, sino para que pueda ser candidato en el 24, en el 28, cuando él quiera. Ese es un derecho como Eso es un ciudadano derecho que le asiste. Y yo pienso que en cualquier tribunal, en cualquier escenario, eso se puede defender. Sí, Eso sí. se puede defender. Pero lo que no quieren aceptar como bueno y válido es que esa Constitución lo establece y esa Constitución fue votada por ellos. Así mismo es, así mismo es. Pero bueno, ya veremos en qué para esa. Mientras tanto, ya por lo menos hasta ayer viernes no había visto yo ningún comentario de Margarita Cedeño de Fernández. No, Una mujer que se caracteriza por no barajar pleitos, pero también se caracteriza por saber escoger a los contrincantes con quien va a pelear. Y además, ella es muy medida. Por supuesto. Cuando responde, Eso es irrelevante. es casi. porque ella entiende que ya es inevitable cuando responde. Así es, así es. Bueno, pues mira, otra cosa que surgió en esta semana, a principios de la semana, fue una denuncia cuasi alarmante para gran parte de la población dominicana, donde un cardiólogo, el doctor Iván González Vidal, manifestó su preocupación porque en el país se instalara una enfermedad que se llama enfermedad de Chagas, que es causante de... Insecto. Sí, es un vector, el chinche, chinche que en el país no está, en el país no vive. Bueno. Y tengo entendido, si mal no recuerdo, que si llega, se muere, porque como que no están las condiciones con el clima. Con algo, no sé, no recuerdo bien. Pero es así, ese chinche es el vector, pero la enfermedad se puede transmitir por transfusiones sanguíneas y contacto oral, pero no así, contacto con algunos alimentos. Pero no es porque tú y yo hablemos que tú me lo vas a... No, ciertamente no. Porque es eso. Yo pienso que a lo mejor la alarma él la hizo de la mejor buena fe y dice, él basó su alarma en la gran cantidad de personas que están llegando al país, inclusive a residir en el país, tanto de Colombia, donde está ese mal, y de Venezuela, donde también está. Él cita otros lugares también. Y entonces él dice que él tuvo experiencia con esa enfermedad en Brasil. Bueno, ahí está en pantalla. Sí, en Brasil, donde él permaneció un tiempo y le permitió eso ver de cerca a pacientes jóvenes con daños en el corazón por causa de esa enfermedad. Sí, pero él debió... La sintomatología es fiebre, dolor de cabeza, palidez, dificultad para respirar y complicaciones cardíacas. Esos son algunos de los síntomas que presenta la enfermedad de Chagas, transmitidas, repetimos, por un parásito, el Trypanosoma cruzi, el cual, que es el que está en el chinche. Y él advierte que posiblemente pues, esté incidiendo en el país. García. Salud Pública informó que no ha registrado ningún caso de Chagas ni existe la presencia de esa enfermedad en el país, cuyos casos se rigen, dice Salud Pública, bajo el Reglamento Sanitario Internacional, por lo que su notificación es obligatoria.
delante de esas enfermedades y de prácticamente todas las enfermedades así de tipo infeccioso, viral y eso, hay un protocolo donde se tiene que, está en Pedernales. Entonces, ese centro que atiende ese paciente con probabilidades de tener tal o cual diagnóstico que cae dentro de esos parámetros, su obligación es informarlo a una autoridad mayor. Y ese hospital, por ejemplo, informarlo a las autoridades competentes de salud pública. Claro. Y salud pública informarlo a la Organización Panamericana o a la Organización Mundial de la Salud. Ese es el protocolo, porque de alguna manera se tiene que producir una coherencia en las apariciones de las enfermedades para poder controlarlas. Exacto. Porque si usted no sabe cuántos son ni dónde están, pues entonces usted no puede hacer absolutamente nada. Lo que quiero resaltar. Y también, excúsame ya para que tú intervengas, él habló de las transfusiones de sangre y puso como en dudas, realmente él no lo afirmó categóricamente, pero puso en dudas que aquí se le hiciera el protocolo que hay que hacerle a la sangre para saber, por ejemplo, que está contaminada por ese mal de Chagas, ¿no? Y la referencia, a esa referencia, el banco de sangre, supongo que de los bancos de sangre o una asociación que tiene, no sé. Yo sé que ellos dijeron que desde abril del 2018, no hace tanto, un año, se realiza esa prueba a todos los donantes procedentes de México, Centroamérica y Suramérica. O sea que sí se está llevando un control. Hay controles. Repito, la denuncia de él pudo haber sido de la mejor buena fe, pero fue un poquito alarmista y afortunadamente las autoridades de salud reaccionaron rápidamente para desmentir eso. No, pero además, porque si la denuncia viene de parte de Julio Arias, que no es médico, por supuesto, ni tiene conocimiento sobre medicina ninguno, sí, tú puedes decir, alarmó a la población en su buena fe, pero lo primero que este señor es un cardiólogo. Sí. Y él como médico, que tiene su rigor, que te graduaste, y después tú esperas que el gobierno te conceda el exequatur para poder trabajar, ya tú sabes que eso no es a lo loco, y tú no puedes estar hablando porque tú quieres hablar. Y más con una alerta tan alarmante como esa, de manera alegre tú soltar eso. Así es. A veces... Porque tú señalaste que hay todo un protocolo donde aparezca el problema, va subiendo las escaleras hasta llegar a las autoridades máximas de salud pública. Sí, de salud pública y entonces salud pública viene exactamente, mundial, a la Organización Mundial y la Panamericana. Claro, porque eso es lo que hace mucho que se hace y eso tengo entendido que se ha llevado a cabo de manera coherente, de manera positiva desde hace mucho tiempo. Pero como tú señalas, si no se hace así, las enfermedades, ¿cómo se combaten? Así mismo es. Y si se propagan, ¿quién tiene control? Porque eso fue en Santo Domingo. Y entonces Santo Domingo se queda callado y no dice nada a las otras instituciones de otros países en materia de salud. Yo creo que fue un desliz de ese señor. Debió pensar, eso no es una noticia de farándula que estaba dando. Indudablemente. Sí, a veces hay que ser prudente, García. A veces la gente, lo hace de la mejor buena fe y a veces lo pero hace está lleno por buscar titulares. El camino del infierno está lleno de la buena fe. Mira, así mismo tenemos que informar, ya siguiendo hablando de salud, la incidencia de niños ingresados con dengue en el hospital Robert Rick Cabral, que ha aumentado hasta un 2000% con respecto a la cantidad de ingresos del año 2018. Volvemos a repetir la historia. Este año el centro ha ingresado 390 niños con diferentes tipos de dengue. El año pasado, para la misma fecha, solo había 10 niños internos. El doctor Clemente Terrero, subdirector del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, dijo a principios de esta semana que permanecían ingresados 16 menores con dengue, 3 de ellos en condiciones de cuidado. Esto se debe a que el 2019, dijo él, es un año altamente epidémico. La alta incidencia ha sido advertida
por la Organización Mundial de la Salud. Si la Organización Mundial de la Salud no tuviera un control de lo que está sucediendo, no pudiera decir eso. Monitoreo permanente. Claro. Bueno, a las personas, vamos a decir, como si estuviéramos en época de mango, creo que todavía estamos en época de dengue. Hay mucho. Y a las personas que reiterarles, a los amables televidentes, que simplemente tenemos que cuidarnos. Sabemos ya, se ha repetido muchas veces, hemos tenido muchos problemas, que el mosquito, entonces pues, para rematar en ese conocimiento vino el Zika, que alarmó muchísimo, que es parte de un parecido proceso. Y entonces simplemente ya casi todo el mundo sabe qué hacer. Mucha higiene, no dejar pozos de agua en el patio ni olla, cambiarle el agua a las matas, no dejar agua posada para que no se reproduzca el mosquito. Es simple. Usar mucho, por ejemplo, cloro para desinfectar, ponerle donde usted envasa su recipiente, cloro alrededor de la boca del recipiente, y etcétera, etcétera, y fumigar si se puede. Y yo supongo que las autoridades, luego que pase esta temporada que nos sorprendió favorablemente de lluvias, entonces intensificará también sus programas de fumigación en gran parte de la capital y todo el país. Sí, lo que quiero además apuntalar, que dije al principio cuando hablaste de esa situación, que volvemos a repetir la historia, sí, es que aquí, García, en este país, en esta isla, lo que nos toca a nosotros y aún lo que no nos toca, que es el otro lado, usted tiene que mantener una campaña permanente. El dengue en el Caribe azota todos los años, porque es que el clima se presta para que esa larva se desarrolle. Sí, ahora, si tú mantienes la campaña de limpieza, de higiene, el llamado, porque ahora, con esa cifra alarmante, tú verás que quizá parezca un expo de salud pública, sí, dando recomendaciones. ¿No? ¿Y por qué eso no se puede mantener el año entero? Así es. ¿Por qué en las escuelas, con folletos, ¿cómo se llama? Material impreso a los niños? Porque siempre he sostenido que los loros viejos no vamos a aprender a hablar. Nosotros tenemos que hacer el ejercicio permanente con esos niños, para que cambien la mentalidad de lo tradicional. Porque el año que viene, si estamos aquí, yo espero, tú verás que vamos a volver a hablar del dengue. Sí, y tú dices que en el año pasado, ¿fueron cuántos casos? 10 casos nada más en el periodo, ¿no? Y entonces, ¿cómo que ahora, en 5 meses, eso va ya a esa cifra alarmante? Así es. Pero precisamente, posiblemente, fueron 10 casos el año pasado, porque la campaña contra la proliferación del Zika todavía estaba muy fresca y la gente todavía tenía el temor, quizás no tanto por el dengue, sino por el Zika. Sí, porque lo desconocía además. Exactamente, y entonces se mantuvieron esas recomendaciones de higiene, de cuidado, para evitar esa transmisión. Pues vamos a mantenerlo. Eso es, creo que solamente, bueno, de nuestra área, creo que solamente Cuba mantiene esa campaña. El año entero. El año entero. Porque ellos sí tienen conciencia que eso está ahí. Sí. No es que eso llega, de que voló, eso está ahí. Claro que sí, así mismo es. Pues mira, antes de irnos a la pausa y seguir tratando estos puntitos que están ahí para luego entrar, como dijimos, en los temas más polémicos, resulta que el presidente del CODIA denunció que el Estado ha incumplido a contratistas que construyen escuelas. Claro. Eso fue una respuesta al ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, quien había informado que esa dependencia anularía contratos a constructores de escuelas por incumplimientos. Tomaban el dinero y no construían nada. Esa primera parte, que el anticipo que se le da, no hacen nada, se toman el dinero y entonces después quieren reclamar que hay atraso en pago.
Guarionés Gómez Javier dijo que también que los contratistas han sido afectados por múltiples incumplimientos por parte del Estado y puso como ejemplo que no pagan las ubicaciones en el tiempo establecido. Eso simple y sencillamente, hay que hacer lo que pidió el CODIA. El CODIA le pidió al MINER que le suministrara una lista de todos esos que ellos consideran incumplidores, para entonces el CODIA tomar medidas como colegio. Claro, eso es correcto. Eso es lo único que hay que hacer. No hay que pelear, ni hay que... Lo que pasa es que si tú tienes una nómina, por así decirlo, bajo contrato, de 300 personas, y resulta que tú empiezas a detectar que 200 no están cumpliendo bien, a ti se te hace difícil soltar dinero porque tú no estás seguro de los 100 que te quedan, cuáles son los cumplidores y cuáles son los incumplidores. No, que no hay control. Entonces ahí lo que hay que hacer es un control estricto y una depuración. Yo creo que eso es muy simple. No hay que complicarse la vida. No, hombre, y además, ¿por qué tú tienes que airear eso? Pídele una entrevista al ministro. Eso es que le porque tenemos miedo al diálogo. Tú eres el presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos. Sí, entonces tú le pides a él, como debe ser de manera civilizada, miren, nosotros tenemos aquí unas denuncias que queremos compartirla con ustedes y buscar la salida, pero las dos instituciones. Y vamos a aprovechar que precisamente usted también ha hecho unas denuncias muy importantes que a nosotros nos interesa que se pero aclare. Las dos instituciones. Claro que sí. No, es a tirar tiro, uno aquí y el otro allá. Sí. Pero así no se puede. Yo no sé cuándo se nos va a quitar esa mala práctica. El subdesarrollo hace eso. Y no Increíble. queremos trabajar y disciplinarnos para ver si salimos de esa desgracia que se llama el subdesarrollo. Así es. Mira, una noticia agradable que tenemos que comentar es que ya por fin el Estado es dueño de Bahía de las Águilas. La Procuraduría le entregó el título al Poder Ejecutivo. Son 362 millones de metros cuadrados que comprende esa zona de Bahía de las Águilas en Pedernales. Una gran cantidad de esa tierra es playa hermosa que definitivamente ya hay algunos proyectos, turísticos. Hay propuestas. Sí. Hay propuestas y ya supongo que con el título en la mano, pues ya sin ningún tipo de temor, cualquier inversionista hotelero, turístico, pues va a interesarse porque ciertamente ese sitio es una maravilla. Es algo precioso, digno de que exista ahí un polo turístico extraordinario. De manera breve, recordarle a los amigos televidentes que eso que se está diciendo, que el Estado, que nunca lo había perdido, porque siempre ha sido del Estado Dominicano. Sí, lo que pasa es que hicieron un mambo raroso y más gente salía de que con título. En ese gobierno, en esa administración de tantos abusos y de tantas barbaridades como fue el gobierno de Joaquín Balaguer, se pudo hacer eso con un señor que cogió una maquinilla y comenzó a escribir títulos para dar supuestos solares a la gente para que votara por la reelección de Balaguer. Exactamente. Y eso llevó al Estado Dominicano casi a verse atado para poder lograr eso. Y debo ser justo, los dos debemos reconocer a esa señora patriota, con valor, responsable, piquilora. Así es. Una mujer que no solo dio a conocer su voluntad de justicia frente a este vergonzoso episodio, sino que esta mujer estuvo en las trincheras de abril, siendo una muchacha joven, así es, con un fusil, defendiendo la soberanía nacional. Así mismo es. Para esa señora que desgraciadamente nos abandonó, pero a su hija que tomó la antorcha que su madre le dejó, nuestro reconocimiento y nuestro valor de que así se hace patria, porque su hija, que fue quien llevó todo esto hasta este final, no le cobró un solo centavo al Estado Dominicano. Así mismo es, así mismo es. Lo ora quien lo merece. Vamos a una pausa y retornamos.
los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Continuamos, lo que pasó y lo que viene. Para ya ir entrando en materia medio polémica, vamos a reseñar que el Pleno de la Junta Central Electoral dispuso este jueves la suspensión y retiro inmediato de todos los medios de comunicación de un spot televisivo y radial en que figuraba el señor Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, por entender que el mismo constituye una promoción de índole política. Indudablemente que era así. Pone a Mella dando un cañonazo. Sí, el ministro de Obras Públicas y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Gonzalo Castillo, afirmó, por otro lado, en un programa que lo vi al principio de semana, Sí. creo que en Hoy Mismo, Sí, ahí él afirmó compareció. que de 24 a 26 miembros de ese organismo PLDista Del comité político. favorecen una reforma constitucional para que pueda presentarse nuevamente como candidato presidencial el presidente Danilo Medina. Y manifestó que nada impide que un miembro del comité político proponga el tema en la próxima reunión de ese organismo, convocada, ya eso se cambió, para el próximo lunes. Castillo también dijo que Medina dijo que iba a hablar y hablará antes de ese plazo o dejará vencer el plazo y entonces habrá hablado sin hablar. Utilizó ese rejueguito de palabras. Mira, ¿cómo te digo? El más lanzado está primero él y después Peralta. El ministro Sí. administrativo de la presidencia. Exactamente. Que son José los que Ramón están Peralta. lanzados los dos En la calle fundamentalmente. En la calle del medio. Así es. Y alguien comentaba, no recuerdo quién fue, creo que fue a nivel privado que alguien me lo dijo, como que en el Palacio las cosas estaban divididas, porque había 2 ministros a favor y como 2 en contra, o qué sé yo, que Montalvo no se metía en eso. Que no está de acuerdo. Sí, con sí. Pero esos son comentarios. Sí, yo sé, eso fue casi una broma, ¿no? Bueno, pues entonces, mirando todo esto... Pero yo quiero acotar algo. Bueno, excúsame que Ahí mismo. dije algo sin dar más detalle. Ya es prácticamente oficial el cambio de la reunión del comité político, que no va a poder ser el lunes, por un compromiso que tiene sobre todo Leonel Fernández, Sí, el presidente. que va a viajar a España, viaja a España el domingo. Y el presidente sale a la Y toma de el posesión. presidente va a la toma de posesión, en que es hoy por la mañana. En El Salvador. La toma de posesión, sí, él El está nuevo allá. presidente de El Salvador. Sí, él está allá. Compromiso de Estado y compromiso Exactamente. de su Y actividad. entonces realiza que Fernández. se dijo que para el 10, que era el próximo, pero entonces otra persona importante sí, tenía también un viaje Eso. y tentativamente es para el 17, porque es que el 22 es que hay que decir. El plazo fatal, O sea, pero 5 días antes es que se va a tomar la decisión. es lo que he dicho en ocasiones anteriores. Como comunicadores no podemos ponernos a especular, que no lo estamos haciendo nosotros, sino comentando lo que han dicho otras personas. Sí. El comité político se convoca
a través de la presidencia, que es Leonel Fernández, y se lo solicita al secretario general, que es Reinaldo Paredes. Vamos a esperar que eso suceda, claro, porque si no estamos con la bola de cristal. Sí, es la bola de cristal. La bola de cristal. Porque, tú sabes que también hay comunicadores que tienen muchas enllavaduras, por decirlo así, y que le dicen cosas, o ellos intuyen, o se inventan, eso, porque todo eso es bulto, para que tú como televidente digas, el mejor informado. Pero ciertamente es totalmente seguro que no puede ir el lunes, día 2. Hay compromisos previos, porque hay de los dos. Compromisos de los dos, del presidente del partido y del presidente de la República. Pero entonces no te atrevas a decir, me llamaron o me escribieron diciéndome. Ajá, ¿y quién me va a dar bombo si no me lo doy yo? De que yo estoy enllavado. No, yo digo que tú lo puedes hacer, pero tú no eres ningún comunicador serio. No, eso es verdad. Tú eres un tipo que sale en un canal, en una frecuencia, y te pone, porque eso tampoco es gratuito. Eso deja beneficio cuando la gente hace esas cosas. Bueno, punto y aparte. Bueno, pues vamos a seguir hablando de los temas polémicos y por supuesto el que está uno de los más calientes es el pacto que sometió el equipo del expresidente Leonel Fernández, esa propuesta de unidad al grupo que encabeza el presidente Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana, con el propósito de que la organización pueda cumplir con la reserva del 20% de las candidaturas, en la que estarían involucrados alrededor de 820, 720 posiciones electorales. Esta iniciativa es impulsada debido a que el plazo para la reserva de candidatura vencía el 7 de junio, le dieron una prórroga hasta el día 22, según lo establecido por la ley de partidos políticos. Una fuente del partido gobernante aseguró que la propuesta de los leonelistas consiste en que la dirección del PLD se reserve todas las candidaturas a diputados que fueron presentadas en su boleta para las elecciones del 2016. Eso es antidemocrático. Así como los senadores electos en esos comicios y todos los candidatos a alcaldes presentados en los municipios cabecera. Asegura que esas cifras solo representan el 4% de los cargos que se reservarán para las elecciones del 2020, por lo que el restante 16% podría utilizarse para posibles pactos y alianzas. El documento, canalizado al grupo del presidente Medina por Radamés Jiménez, coordinador nacional del equipo del expresidente Fernández, consigna que 80% de las demás candidaturas del PLD, incluyendo la presidencial, deben ser sometidas a las primarias abiertas simultáneas que se celebrarán el 6 de octubre próximo. Advierte también, según la fuente, que cualquier otra propuesta de unidad en el PLD debe hacerse sobre la base del respeto a la Constitución de la República y al pacto de 15 puntos firmado en el 2015 por los miembros del comité político, luego de la decisión adoptada en la reunión del 19 de abril en Juan Dolio, que posibilitó la reelección en aquella oportunidad del presidente Danilo Medina. Pregunto. Bueno, eso ha traído muchas reacciones. En el día jueves se reunió, ¿cómo se llama? La plenaria de su Congreso Extraordinario. Del Comité Central. Y entonces, toda esta polémica que está ahí, no es que se desapareció después de esa reunión. Pero, no, porque había una agenda específica. Indudablemente que sí. Reajustar los estatutos a la nueva ley electoral. Ok, eso se aprobó perfectamente, eso se hizo como tenía que hacerse, y yo me permito felicitar al que era líder de ese grupo, a Lidio Cadet. Lidio Cadet siempre ha demostrado ser un hombre de trabajo. Le encomendaron eso y él se olvidó de polémica y de reelección y se fajaron e hicieron su tarea. Sí, él es el que preside la comisión que eligió el Comité Central para eso. Pero precisamente yo quería concatenar las dos cosas, aunque podemos seguir comentando después las reacciones que ha traído esto del pacto para reservas. Pero en el día jueves, en esa reunión, todo fue vamos a decir, un operativo, porque fue algo muy preparado.
Sí, como acostumbra el PLD a organizar Bueno, sus sí, actividades. sí, pero en este caso el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández llegaron junto a otros 25 miembros del comité político en un autobús al pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para participar en esa plenaria del Congreso Extraordinario del PLD. Una asistencia prácticamente masiva, creo que eran 2.800 personas que iban a participar, para mí fueron todos. Y luego de registrarse el quórum y de que ocuparan sus asientos los miembros del comité político, ingresaron a la asamblea Medina y Fernández. Conjuntamente con lo del comité político. No, se sentaron los del comité político. Después que el presidente, después que se registró el quórum. El quórum. Sí, yo qué, tanto, todo, sí, hay quórum. Entonces se sentaron los miembros del comité político en la tarima, e hicieron su entrada triunfal Danilo y Leonel Fernández, que por supuesto fueron recibidos con una ovación a un solo grito. Unidad. Porque eso. Unidad. Ese es el deseo. Nadie estaba aplaudiendo ni a Danilo ni a Leonel. Eso fue un mensaje muy claro que ha dado el PLD. Porque eso es lo que quiere la militancia del PLD. Así es. Danilo Leonel, pero es sobre esa base. Por supuesto que sí. Porque lo otro es la catástrofe. Así es, así es. Y entonces por eso quería yo concatenar esas dos cosas. ¿Cómo se va a lograr? Además, había muchas fotos, por ejemplo, una foto, no sé si fue antes o después del Congreso, la entrada a los periodistas no le fue permitida en el transcurso del Congreso. Por eso pienso que podría haber sido después, que está Danilo Medina. Inclusive vi una secuencia de fotos que creo que puso Luisín Mejía en televisión. Que se la enviaron. Una secuencia que le enviaron, Danilo, donde estaba Danilo y Leonel. Y Euclides Gutiérrez. Sí, pero que al principio estaba Euclides creo que con Danilo o con Leonel. Con los dos. No, porque uno llegó después. Sí, no, yo te digo, pero la foto que mostró el amigo Luisín. Él mostró una secuencia. Pero también había otra donde estaba Monchi Fadul. Sí, eso fue en otra cosa. Sí, parte de la secuencia de la fotografía que él tiene. Entonces, ¿cómo se veían esas personas? Yo no sé cuál fue el chiste que hizo Euclides. ¿O quién hizo el chiste? Pero obviamente, se veía una camaradería extraordinaria. Yo desde la semana pasada lo dije. Yo pienso que ahí no va a pasar absolutamente nada malo. Que sea malo para el partido, porque sería malo también para el país. Sobre todo eso. Y yo pienso que estas personas que son de demostrada inteligencia, ya con demostrada experiencia política, yo pienso que se va a llegar a una solución donde todo el mundo quede en paz, que no resulten afectados. Siempre podrá haber uno con un poco más de beneficio o que crea que el otro tiene más beneficio que el otro, pero que exista el equilibrio, que se logre ese equilibrio. Sí, porque es que el país no se puede sustentar en lo que yo creo y en lo que tú crees. Indudable. Es el país, es importante porque sin partidos políticos la democracia no funciona, son los actores principales. Sí. Pero el que tú, aquí del PRD han salido como 7 o 8 organizaciones, pero el país ha seguido caminando y funcionando. Sí. La situación interna del PLD no puede ni debe ser llevada al Estado Dominicano, ni exteriorizarla de manera tal que sus resultados afecten la República Dominicana. Sí. Y yo quería comentarte en la primera parte que estableciste sobre el porcentaje. Sí, escúchame, para que terminemos con lo de la reunión, el Congreso Extraordinario, es bueno acotar que se modificaron varios artículos, pero la modificación principal fue la del artículo 43, que se basa en que la forma de elegir a los candidatos o candidatas del partido
quedará a cargo del Comité Central en lugar de que sea por los estatutos. El Comité Central, recordamos, ya decidió el 27 de octubre del 2018 que la elección de los candidatos será mediante primarias abiertas con el padrón de electores de la Junta Central Electoral. Quería acotar eso porque fue lo más importante de todas las modificaciones que se hicieron. Sí, no, sobre ese mismo tema. Mi pregunta es lo que se quería hacer de que la cúpula partidaria, entiéndase el comité político, iba a reservar el 20% de la candidatura. Y eso no es un ejercicio democrático. Sí, o sea, sí. porque mi derecho como militante político me otorga a mí que en el organismo que yo milite y en la comunidad yo pueda hacer propuestas de quienes pudieran ser candidatos. Recuerda que eso está en la ley electoral, que Está el partido puede reservarse hasta el 20%. Pero Ellos hablan, en esta propuesta hablan de un 4% y que el otro 16%, porque el 20% se supone que es para las alianzas con los partidos. Ah, mira, está bien, tú me apoyas, yo te voy a dar la diputación de Baoba del Piñal. Ah, está bien, perfecto, para negociar. eso Que es tampoco posible. estoy de acuerdo con eso. Para No, mí pero eso no. puede ser factible frente a aliados. Pero la otra parte que yo te digo es, dentro de ese 4%, tú te vas a quedar con los senadores, con los diputados, con los síndicos, ¿Se va a quedar quién? o tú como comité político. Se va a quedar Danilo Medina. Sí, Esa es la oferta. Sí. Ese es el pastel. sí. Entonces, ¿qué es lo que va a decidir la O base? sea, como tú vas a dejar la presidencia, yo te voy a sugerir que te quedes, vamos a acordar que tú te quedes con todo ese poder. ¿Y qué va a Está decidir ahí. la base del PLD? ¿Qué derecho tiene? A ahí viene- regidores, ahí viene- ahí a viene- suplentes ahí de vienen las regidores, cosas, ahí vienen a las cosas. suplentes de encargados municipales. Sí, Entonces, eso no es un ejercicio democrático. sí, ahí vienen las cosas. Fíjate tú, por ejemplo, Castaño Guzmán advirtió que esas primarias serían una pantomima si se reservan todos los cargos. Y no es el Y él dijo, ejercicio fue democrático. explícito, dijo que las primarias serían una pantomima si los partidos se reservan todos los cargos a alcaldes y legisladores. Sostuvo que si eso ocurriese, serían unas primarias solo para escoger los suplentes de regidores. Lo que acabo de decir. Asegura que eso desvirtuaría todo el proceso establecido en la ley de partidos. Que no tiene sentido la ley. Castaño Guzmán dijo que si eso sucediera, se estaría desvirtuando todo el proceso. Vamos a seguir, vamos a continuar con esas reacciones a esta solicitud, a esta oferta de pacto que le presentaron los leonelistas a los danilistas después de la pausa. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, continuamos, son muchos temas, nos queda ya muy poco tiempo. Bueno, que Vamos a decir que, por ejemplo, los danilistas llamaron
caramelo envenenado a las propuestas leonelistas de la reserva de candidatos. Ahí se acrecienta el problema. Y, por ejemplo, el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Javier García, declaró que el acuerdo propuesto por el grupo del presidente de ese partido, Leonel Fernández, en el que se incluyen las reservas de 142 puestos de elección, que consiste en utilizar parte del 20% de la reserva de candidaturas que tienen las cúpulas de los partidos, de conformidad con lo establecido en la Ley 3318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, pudiera generar rechazo dentro de la organización, porque propone las reservas de candidaturas y generaría un malestar entre aspirantes a lo interno del PLD que quieren competir y tienen aspiraciones. Y que tienen el derecho. Indudablemente. Entonces, vamos a ver en qué para eso. Eso se discutirá y vamos a ver qué para. Ellos tienen que buscar una salida viable dentro de un marco democrático. Sí, así es, así es. No mira, vamos rápidamente. Ojalá nos dé tiempo. Creo que no nos va a dar tiempo para todo. Yo quiero una pincelada. Sí, tenemos que hablar de que se cumplieron 58 años de la desaparición física, como dice Neruda, que a causa de un balazo se enfermó, y de Rafael Leonidas Trujillo Molina, el nunca bien ponderado Chapita, de grata recordación para ti. No, para nadie. Solo la ignorancia puede clamar a veces de que aquí hace falta un Trujillo. Sí, y lo grave de todo eso es que quieren hacernos borrar la historia. Sí. Amigos televidentes, no vamos a insistir. Se ha logrado en gran parte. Sí, pero vamos a insistir. Yo te he dicho a ti en este mismo espacio alguna vez que la memoria histórica se ha ido poco a poco borrando. No, la han ido borrando. Desde adentro, desde el mismo país y desde afuera también. Sí. Yo te garantizo a ti que hacemos una encuesta entre jóvenes de 18 a 25 años y no solamente no saben quién es Trujillo, no saben quién fue Balaguer, la gran mayoría. Desconocen porque es... Y no saben quién fue Juan Pablo Duarte, ni Luperón. No tienen ningún tipo de ¿cómo te digo?, de paradigma de la patria. Ni referente histórico de nada. García, es que la historia dominicana, ¿quién la ha escrito? Desde Bernardo Pichardo, Peñavalle y no sé cuántas cosas, la califico así mismo, porque fueron distorsionadores todos. Sí. El menos fue José Gabriel García. Y a eso contribuyó el perínclito de Navarrete, Joaquín Balaguer, cuando hizo que la escuela ostosiana, que era la escuela que debe todavía primar hoy en día, así es, fuera absuelta, la disolvió, porque era la escuela crítica. Amigos televidentes, no olvidemos la tiranía, que los nuevos y grandes millonarios de este país no han sido, como dicen, fruto de un trabajo. Nadie trabajando se hace millonario. O usted explota al otro, o lo engaña, o tiene sobreprecio, pero trabajando nadie se hace millonario. Y todo este país pertenecía a ese sátrapa de San Cristóbal, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Todas las empresas eran de Trujillo, pero que pasaron a manos del Estado cuando cae la tiranía. Pero todos esos que se claman en persona de primera y clase de primera y familia de primera, se apoderaron de todos los bienes y lo han usufructuado. Han fallecido gran parte, pero sus hijos han sido los grandes herederos. Y el país que se construyó a fuego y sangre, porque fueron los pobres de este país, bajo esa dictadura, que crecieron, ayudaron a que la riqueza de Trujillo aumentara, siguen en peores condiciones. Y debo decirte lo siguiente, te circunscribes a una parte de la historia, pero resulta que varias de las empresas que eran, como tú bien dices, propiedad del tirano, se agruparon posteriormente en un asunto que se llamó Corporación de Empresas, ¿cómo era? Corporación de Empresas Estatales. Corde. Y eso funcionó, la fábrica de papel, la fábrica de qué sé yo cuánto, la fábrica de clavo, de cabulla, de ron. Cosas. Funcionó ahí, era una oportunidad que tenía
Balaguer en este caso, de nombrar gente, eran sitios donde él podía nombrar a su militancia. Llenarlo de botellas. Ok, pero de repente eso empezó a irse de lado. A irse de lado. Y sabemos en qué ha terminado. Sabemos los escándalos de las tierras del CEA, sabemos los escándalos de los ingenios, sabemos los escándalos de todo. Y eso es lo que ha pasado. García, quebraron una compañía de aviación. Así mismo es. Dominicana de Aviación. Todo, y la quebraron a propósito. Mira, para lo que más me gustó, de las pocas cosas que logré leer en periódicos y ver publicaciones para el día 30 de mayo, me gustó mucho lo de José Joaquín Puello, mi apreciado amigo. Sí. Cada tortura que presenció, empezaba el artículo, la información, le permite al doctor José Joaquín Puello afirmar con mucha firmeza, bueno, pues está bien, que quienes claman por un Trujillo en el país desconocen los alcances que implica vivir en una dictadura feroz como a la que se sometió al país durante casi 32 años, 31 años y medio. Insaciable. Y entonces dice José Joaquín, la gente que dice que debe volver un Trujillo es porque no ha leído la historia o no se han enfrentado a una dictadura feroz como fue esa. Uno de los médicos que la noche del 30 de mayo de 1961 recibió herido a Pedro Livio Cedeño fue precisamente José Joaquín. Ese fue uno, para la información de los televidentes, uno de los que estuvieron en el complot de asesinar a Trujillo. Estuvo ahí y resultó herido. Resultó herido y fue llevado a la clínica. A la clínica internacional, donde era, creo que médico residente o algo así. ¿José Joaquín? Sí, era José Joaquín. Era muy joven. Él recuerda que durante la dictadura, los universitarios, muchos compañeros suyos, eran arrestados en las aulas. Llegaba el servicio secreto, se los llevaba y nunca más volvían a verlos. La gente no se imagina lo que esa gente, los que mataron a Trujillo, hicieron por esta nación. No lo valoran. Cada 30 de mayo va menos gente a los actos y la juventud no lo sabe. Al cumplirse 58 años del hecho, Puello reflexionó diciendo que para haberse involucrado en esos hechos había que tener un valor extraordinario, porque la dictadura era tremenda. Las casas podían quedarse abiertas, pero Trujillo era dueño y señor de todo, lo controlaba todo. Incluso si un oficial quería casarse y él no estaba de acuerdo, impedía el matrimonio. Controlaba hasta... Y por ejemplo, Petán tenía la costumbre, el hermanito de Chapita, tenía la costumbre de decirle a alguna novia que él había tenido que quería salir, mira, fulano, cásate, esa es la mujer tuya. Y lo casaba. Controlaban hasta el aire. Óyeme, el que se oponía, dice José Joaquín, simplemente enfrentaba la muerte. Sí. Y señaló que la dictadura viola la Constitución y los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y la de movilidad. Era una cosa tan terrible que si usted iba de la capital a San Cristóbal en un carro, tenía que pararse en un puesto de guardia, dar su nombre, su cédula, la palmita, porque a él se le olvidó decirlo, y decir a qué iba. Y eso se hacía al regresar también. Te paraban en la entrada de cada pueblo, obligaba a las familias a tener una placa en su casa que tenía que pagarla, donde decía, en esta casa Trujillo es el jefe, y otra que decía Dios y Trujillo. El que no la tenía se le consideraba enemigo del jefe, y entonces empezaba a caer en desgracia, lo botaban del trabajo, porque siempre había muchos chivatos y los chivateaban. Mira, fulano no tiene la placa. El caliesaje. Entonces, ciertamente, y yo voy a agregar una vivencia personal. Yo muy joven, muy niño, yo vivía cerca del servicio de inteligencia militar, que estaba ahí en la 30 de marzo, ahí con México, ahí en el área del Palacio. Y yo de noche visitaba cerca de la 30 de marzo a un familiar. Y cuando yo bajaba por ahí temprano, a las 9 de la noche, yo era un muchacho. Yo pasaba como una vela, porque ya yo tenía conocimiento de lo que estaba pasando en el país. Y si a mí me picaba la cabeza, yo no me rascaba, o una oreja, yo no me rascaba, yo pasaba derechito. ¿Por qué? Porque yo pensaba, y lo recuerdo perfectamente, yo pensaba que ellos podían pensar que yo le estaba haciendo una seña a alguien para hacer algo. Oye, qué tensión, oye, qué terror. Esa misma. Óyeme, nosotros buenos hemos salido, por Dios. El estado de terror. Pero esa memoria histórica
como lo dijiste tú, como lo dijo José Joaquín, como lo digo yo, se ha ido borrando paulatinamente y tú verás que el año que viene va a ser mucho menos y lo veremos. García, ya nos vamos, pero tenemos que insistir, amigos televidentes. No dejemos perder la historia de este país. Así es. Y se nos quedó un dato importante y fue el pleito que hay por la herencia política de Balaguer, que un sobrino dijo que él no tuvo hijos y los hijos dijeron que el que no era sobrino era él. Lo veremos la semana que viene. Sábado. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.